Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando del diálogo que sostuvieron Jesús y una mujer samaritana. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús y su discípulo iban de Judea a Galilea, tenían que pasar por la región de Samaria. Y había allí un pueblo que se llamaba Sicar. Y al lado del pueblo había un pozo donde los samaritanos iban a buscar agua. Y dice la palabra de Dios que Jesús se sentó al lado del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar alimentos. Y dice la palabra de Dios que en ese momento llegó una mujer de Samaria a buscar agua. Y Jesús le dijo: mujer, dame agua. Y ella le contestó: ¿cómo es que un judío le pide agua a una mujer samaritana? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías agua a él, porque el que toma del agua que tú das volverá a tener sed, mas el que toma del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a la mujer: porque el que toma del agua que yo doy, de su interior saldrá un río de agua que da vida eterna. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a analizar un poquito más de profundidad, porque Jesús le está hablando a esta mujer en parábola. Mientras la mujer habla del agua física, del agua material, Jesús le está hablando del agua espiritual. En esta parábola, del agua que Jesús le habla a la mujer es de la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios que la mujer le dijo a Jesús: pues dame de esa agua para que yo nunca vuelva a tener sed. Y Jesús le dice: ve a buscar tu marido. Y la mujer le contesta: no tengo marido. Y Jesús le dice: ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Y dice la palabra de Dios que la mujer se sintió muy sorprendida y salió corriendo hacia el pueblo a decirle a la gente que se había encontrado con un profeta. Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios que la mujer entonces regresó con mucha gente a donde estaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando la mujer regresó, con ella llegó también mucha gente a donde estaba Jesús. Y la mujer le dijo a Jesús: los antepasados de nosotros nos decían que tenemos que adorar a Dios en este monte. Y sin embargo, los judíos dicen que debe ser en Jerusalén. Y Jesús le dice: mujer, créeme que ha llegado la hora en que ustedes no tendrán que venir a este monte a adorar a Dios, ni tampoco tendrán que ir a Jerusalén. Porque lo que los verdaderos adoradores de mi Padre lo hacen conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a esta mujer y con ella a nosotros? Que solamente adoran a Dios aquellos que están aplicando su palabra. Esa es la verdad, hermanas y hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios que en ese instante llegaron los discípulos con comida y le dijeron: maestro, ven a comer.
Y Jesús le dijo, yo tengo mi comida. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, cumplir el trabajo que Él me encomendó. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros esté consciente de ello. Porque así como Dios le asignó una misión a su Hijo, también cada uno de nosotros tiene una misión asignada por el Espíritu Santo. Y la misión que tenemos es llevar la palabra de Dios, darle a conocer la palabra de Dios a todas las personas que no la conocen. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús sana a un hijo de un oficial del rey. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús regresó de Samaria a Caná de Galilea, un oficial del rey que vivía en Capernaum, otro pueblo de Galilea, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, ve conmigo a casa, que tengo un hijo muy enfermo, está a punto de morir. Y Jesús le dijo, ustedes no creen, sino ven señales y milagros. Y dice la palabra de Dios que el oficial le rogó a Jesús y le dijo, Maestro, da la orden aquí y mi hijo sanará allá, porque yo soy oficial del ejército y tengo subalternos bajo mi mando. Y cuando le digo a uno que vaya, va. Y cuando le digo a uno, ven, viene. Y dice la palabra de Dios que Jesús se quedó observando a ese oficial y le dijo a la gente, nunca había encontrado un hombre con tanta fe como este. Vete a tu casa, que tu hijo está sano. Y dice la palabra de Dios que cuando el capitán llegó a su casa, su hijo estaba sano. Aquí hay una manifestación de fe grande en este oficial, pero también hay una manifestación grande del poder de Dios. Y por ello el milagro se realizó. Es importante, hermanos y hermanas, que todos estemos conscientes que para que el milagro se realice, nosotros debemos tener fe. O dicho de otra manera, para que las cosas que nosotros le pedimos al Padre a través del Hijo se realicen, nosotros debemos tener fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte terminamos el análisis del capítulo 4 del Santo Evangelio según San Juan. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.